cómo hacer dobles exposiciones Splitzer. Muy buenas, ¿qué tal Patreons? ¿Cómo estáis? Os prometí que iba a hacer un vídeo explicando esta técnica de las dobles exposiciones Splitzer. Hay muchas personas que únicamente piensan que necesitas simplemente el filtro, pones el filtro, haces dobles exposiciones y ya está. La verdad es que no. Hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Yo llevo utilizando esta técnica cerca de 2 años y medio, más o menos. La primera vez que la descubrí no la controlaba totalmente, obvio. Estaba empezando y tenía que hacer mucho ensayo y error y darme cuenta de cómo poner la cámara para cuadrar diferentes composiciones, pero una vez ya le pillé el truco, me di cuenta que era una técnica muy divertida y además con mucho potencial. Os voy a explicar esta serie de cosas que hay que tener en cuenta para que podáis hacer este tipo de fotografías y también que me mostréis lo que estáis consiguiendo con ellas. Medir la luz es muy importante en este tipo de exposiciones. Yo recomiendo siempre medir la luz sin el filtro en la cámara porque si tenemos el filtro puesto en la cámara piensa que hay algo negro delante del objetivo, lo que es cierto, y tiende a sobreexponer la imagen. Nos va a dar una medición de la luz errónea y siempre es recomendable quitar el filtro, medir, dejar esa medición en función de la luz que tengamos y ya poner el filtro y hacer las fotografías. Esto es muy importante. Además, también hay que tener en cuenta que la exposición no nos cambia de una foto a la otra. Son dobles exposiciones, pero la primera exposición y la segunda tienen la misma luz. No hace falta compensar, no hace falta dividir la ISO entre dos exposiciones, porque al fin y al cabo, como estamos utilizando el filtro Splitzer, la segunda exposición va a ir justo en la parte negra. No tenemos que variar en absoluto la exposición. Importante. En segundo lugar, la apertura. No nos vale cualquier apertura, necesitamos una apertura cerrada. Necesitamos una apertura de f8 en adelante, nos vale f8, f11, f16, f22, f32, algunos objetivos también llegan. Necesitamos una apertura tan cerrada porque es ideal tener mucha profundidad de campo, de manera que al tener esa apertura tan cerrada, la parte oscura del filtro nos va a aparecer lo más negra posible, lo más oscura posible. Si en cambio, por ejemplo, disparamos la primera exposición a f2, que este 35 mm llega a esa máxima apertura, no nos va a aparecer nada en negro. Vamos a hacer una exposición, vamos a hacer la otra y no se van a unificar mitad y mitad porque simplemente estaremos haciendo casi una doble exposición normal y corriente al uso. Además, al tener una apertura muy cerrada tendremos que tener en cuenta que vamos a tener un hándicap con la velocidad. Hay que pensar en la ISO que vamos a disparar, en las condiciones de luz que tenemos y también tener en cuenta eso, que vamos a tener una apertura f8, f11, f16. A mí me pasó, por ejemplo, en el último vídeo que era ISO 80, el Orto Plus, y claro, yo tenía ese hándicap de disparar con una apertura cerrada, con una ISO bajita y tuve que buscar un día medianamente soleado. Si el día hubiera sido nublado o hubiera querido hacerlo más por la tarde al anochecer, imposible, no se puede. Porque tendremos que buscar una velocidad adecuada para poder disparar sin necesidad de trípode. La previsualización de profundidad de campo es otro aspecto fundamental en esta técnica. Yo es algo que averigüé al tiempo de empezar a hacer estas dobles exposiciones Splitzer y lo cierto es que viene súper bien. Es un botón que suelen tener casi todas las cámaras reflex que nos permite poder, como su nombre dice, previsualizar en función de la apertura que tenemos la profundidad de campo. De esta manera, esto nos ayuda mucho a componer. Tenemos el filtro, ponemos por ejemplo F11, que esta es la F80, ¿vale? El F11 y ya puedo visualizar exactamente el filtro donde me da. Controlando la previsualización de profundidad de campo podremos controlar la composición de nuestras exposiciones. Es muy importante tener una apertura muy cerrada, como he comentado, y al poder nosotros previsualizar esa profundidad de campo, podremos ver exactamente dónde se queda la línea en función de la focal. Es muy importante para poder componer. De esta manera podremos ver exactamente la foto donde la vamos a cortar. Si no previsualizamos la profundidad de campo, no vamos a ver dónde corta la imagen. La mayoría de cámaras reflex tienen este botón de previsualización de profundidad de campo. Si no tenéis una cámara que tenga este botón,
es recomendable haceros con una para poder realizar esta técnica de una manera mucho más controlada. Lo que nos permite este botón es el control sobre las dos exposiciones, ver dónde corta justo en cada una de las fotos y ya unificar. Normalmente las cámaras tienen o bien un modo de múltiple exposición, como ocurre con esta Nikon F80, o algunas más antiguas tienen una pestañita para, a la hora de pasar la película, la levantamos y ya lo que ocurre es que no está pasando al siguiente frame, sino que está cargando el obturador. Es fundamental tener esta opción, hay muchas cámaras que no lo tienen y que sí que se puede jugar con el embrague, rebobinar. Yo no lo recomiendo, hay que hacerse con un cuerpo que tenga función de múltiples exposiciones. El objetivo que estemos utilizando o la focal que estemos utilizando es fundamental conocerla bien, porque no es lo mismo hacer una doble exposición Splitzer con un 35 mm o hacerla, por ejemplo, con un 85 mm, porque el filtro no nos va justo a partir por la mitad. Quizás tendremos que levantarlo o bajarlo en función de si el objetivo es más angular, si es más teleobjetivo. Lo ideal es utilizar un 50 mm para empezar, porque es la focal perfecta para hacer este tipo de fotografías. Y luego cuando vayamos ganando confianza ya coger, por ejemplo, un 35 mm, un 85 mm. Yo he hecho también dobles exposiciones Splitzer con un 200 mm a las nubes. Y claro, teniendo también el botón de la previsualización de profundidad de campo, podremos nosotros ajustar justo el filtro, a qué distancia se queda para que se nos corte la imagen por la mitad. Conociendo la teoría, todos estos puntos a tener en cuenta, ya podremos hacer nuestra doble exposición Splitzer. Sí, pero ¿cómo, no? Bueno, lo primero de todo, como os he dicho, medimos la exposición sin el filtro, ya ponemos el filtro, ponemos la apertura, lo ideal es tener la apertura cerrada, como he comentado, para de esta manera poder justo cortar por la mitad y que tengamos profundidad de campo suficiente. Luego también utilizar el botón de previsualización de campo y ya componer. Entonces, voy a hacer un ejemplo ahora mismo. Pongo el modo múltiple exposición, ahí está. Hago una foto. Se supone que ya he mirado que corte justo por la mitad. Y ya tengo que girar el filtro al revés de como lo tenía y también girar la cámara. Y yo sin moverme, si te mueves ya no lo vas a cuadrar. Y ya moviéndolo con el botón de profundidad de campo otra vez, puedo hacer la fotografía. Porque la medición de exposición es exactamente la misma y no nos hemos movido, entonces nos va a salir perfecta. La técnica básicamente es esta, luego ya podremos nosotros jugar con aspectos más artísticos. Podemos, por ejemplo, hacer la primera exposición totalmente enfocada, luego la de abajo desenfocada, que a mí esto me pasó sin querer y me di cuenta que quedaba muy bien. Luego ya podremos, por ejemplo, juntar lo que queramos por la parte superior, o por ejemplo, si queremos enfrentar dos, pues simplemente tendremos que cortar la parte superior. De esta manera tendremos una exposición, la primera abajo, cortamos, y la siguiente arriba, entonces estarán enfrentadas. Si lo hacemos con el filtro al revés, es decir, si nosotros cortamos la parte inferior, lo que estamos consiguiendo es unificar por la mitad. Tenemos esas dos posibles acciones, ¿no?, de hacer las dobles exposiciones Splitzer. Y bueno, básicamente eso. Luego ya sí que podemos, por ejemplo, utilizar el filtro en diagonal, hacer una exposición con el filtro, la otra sin el filtro. Vamos, las posibilidades ya son infinitas. Pero conociendo la técnica, conociendo estos aspectos a tener en cuenta, podremos hacer este tipo de fotografías mucho mejor. Bueno, espero que os haya servido, que os haya parecido una técnica interesante, que la pongáis en práctica. Si lo hacéis, por favor, pasarme las fotos, podéis unirnos al canal de Discord y pasarlas por ahí, comentamos un poco. Y bueno, nada más, daros las gracias como siempre. Si se os ocurre algún otro tutorial que os gustaría que hiciera, lo podéis poner también abajo. Y como siempre, que la luz os acompañe.